Bienvenidos nuevamente a las clases virtuales del Grupo Atlas del tema de cardiofisiología. Mi nombre es Sebastián Cebrián y conmigo van a ver hoy el tema de electrocardiograma. Obviamente electrocardiograma normal. Es un tema muy bonito, es un tema muy complejo, pero vamos a tratar de hacerlo simple y de ver los puntos que les pueden preguntar, no solamente en el curso de fisiología, sino también en sus rotaciones de medicina interna o de internado, sobre el electrocardiograma normal. Para empezar, recordemos esta imagen sobre el potencial de acción normal de mi célula. El potencial de reposo se caracteriza por ser negativo por dentro y positivo por fuera. Si yo le envío un estímulo eléctrico, yo puedo medir ese estímulo. Entonces voy a poner un electrodo por aquí y un electrodo por acá, para que me midan el estímulo eléctrico de mi célula despolarizada. Como recordaremos, cuando un vector de despolarización, es decir, una señal despolarizante, pasa a través de la célula, le cambia los potenciales de membrana, lo hace más positivo por fuera, más positivo por dentro y más negativo por fuera, los va cambiando poco a poco, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Y esta flecha que yo he dibujado acá es el vector de despolarización. El vector de despolarización se va a caracterizar por tener la cabeza positiva y la cola negativa. Esto es importante que lo recuerden, porque el vector de repolarización, es decir, la señal donde la célula va a volver a su potencial de reposo, va a ser al revés. Se va a caracterizar por tener la cola positiva y la cabeza negativa. ¿Ok? Entonces continuemos con nuestro vector. Si yo he colocado un electrodo por aquí y un electrodo por acá, ¿ya? Ese vector está cambiando completamente la parte externa de la célula, los potenciales eléctricos externos. Los está haciendo más negativos de un lado y comienza a positivizarse por acá. Entonces, si yo coloco un electrodo de este lado, ¿cómo lo marcará? ¿Positivo o negativo? Hemos dicho que la cabeza es positiva y la cola es negativa, de un vector de despolarización. Entonces, este vector, ¿hacia qué sentido está yendo? Está yendo en ese sentido, ¿no? Hacia la derecha. Entonces, en este electrodo de la parte izquierda de la célula, ¿hacia dónde lo marcará? ¿Positivo o negativo? Lo marcará negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque se está alejando del electrodo. El vector de despolarización se está alejando, o sea, la parte positiva se aleja, por lo tanto se negativiza. En cambio, en este electrodo del lado derecho, mi vector de despolarización se está acercando hacia el mismo. Por lo tanto, ¿cómo se marcará? ¿Positivo o negativo? Se marcará positivo. ¿Por qué? Porque se está acercando. La parte positiva se acerca, entonces esta parte también se marca como positivo. ¿Y qué significa que lo marque positivo o negativo? En el electrocardiograma va a ser mediante las deflexiones. Si el vector se ha alejado del electrodo donde yo quiero estudiar ese vector de despolarización, entonces me ha marcado negativo. Y negativo significa una deflexión, esto es deflexión negativa en el electrocardiograma. Entonces cualquier deflexión negativa que yo vea en mi electrocardiograma, voy a decir, ya, el potencial de acción o el vector de despolarización se está alejando de ese electrodo. En cambio, si se acerca, me dibujará una deflexión positiva. ¿De acuerdo? Y si yo soy gracioso y lo pongo acá al centro, ni se aleja ni se acerca, ni para uno ni para otro, entonces lo único que marcará es una línea isoeléctrica. La línea isoeléctrica se puede dibujar o porque el vector está perpendicular a mi electrodo, como ven aquí esto es perpendicular, o porque simplemente no hay energía eléctrica. Se puede dibujar una línea isoeléctrica o se puede dibujar lo que se llama como onda isobifásica. ¿Qué es una onda isobifásica? Una onda que es igualmente negativa y positiva, ¿ya? Puede comenzar como una deflexión negativa y luego seguir una deflexión positiva, o viceversa. Comenzar como una deflexión positiva y seguir una deflexión negativa. Entonces, si yo les digo,
El vector de despolarización se está alejando del electrodo, se dibujará una deflexión negativa. El vector de despolarización se está acercando al electrodo, deflexión positiva. El vector de despolarización es perpendicular a mi electrodo, línea isoeléctrica o línea isobifásica, cualquiera de los dos. Entonces, habiendo visto esa parte, vamos a hablar un poco del papel de inscripción. El papel de inscripción es como si yo tuviera una hoja que está constantemente siendo imprimida, una tira de papel que comienza a generarme el electrocardiograma. Pero esa tira de papel, que yo voy a tener finalmente como un electrocardiograma completo, para empezar, va a transcurrir a una velocidad de 25 milímetros por segundo. ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, porque en el electrocardiograma normal, tú puedes tener una onda que sea de este ancho. Si yo coloco la velocidad a 50 milímetros por segundo, es decir, la duplico, la onda obviamente se va a ver mucho más delgada. En cambio, si yo paso la velocidad a 12.5 milímetros por segundo, la onda se va a ver mucho más ancha. Entonces yo puedo utilizar o puedo trabajar con esta velocidad en el caso de que, digamos, yo tengo alguna enfermedad arrítmica, una taquiarritmia muy severa, y no puedo identificar muy bien una onda con otra porque se están pegando. Entonces simplemente reduzco la velocidad de mi papel de inscripción y las ondas van a aparecer más anchas. ¿Ya? O en su defecto, tengo ondas tan anchas que no me sirve para medir una frecuencia cardíaca y ni estudiar la onda de manera correcta. Entonces puedo acelerar la velocidad del papel de inscripción para tener obviamente ondas más cortas y poder finalmente llegar a un diagnóstico. Pero siempre tengo que recordar que he modificado la velocidad. Porque digamos, imaginemos que este es normal. Si yo duplico la velocidad, este me va a salir como una onda de amplitud corta. Y eso va a ser patológico. O más bien me puede salir como una onda de amplitud muy ancha. Una onda muy ancha, muy gorda, y eso también va a ser patológico. Entonces tengo que recordar que la velocidad siempre es a 25 milímetros por segundo. Obviamente en un examen no te van a estar trabajando con la velocidad. Esto es simplemente un dato de práctica. Si es que lo llegan a modificar, generalmente con 25 milímetros por segundo todo el mundo trabaja muy bien. Pero igual tienes que saberlo como dato. Ahora, en el papel de inscripción mismo yo también tengo mis cuadraditos. Cuadrados pequeños. Cada cuadrado es 1 milímetro, tanto de alto como de largo. ¿Ya? 1 milímetro. Un cuadrado de 1 milímetro. Entonces, en el papel de inscripción yo voy a tener varios cuadrados pequeños y siempre voy a tener un remarque mayor, como ven acá en la flecha, un remarque que resalta cada 5 cuadraditos, es decir, cada 5 milímetros. ¿Ya? Ahora, digamos que yo dibujo mi onda de este tipo de onda. Tengo acá una onda, cualquiera que yo haya dibujado en mi electrocardiograma. Esta onda va a tener tiempo y va a tener voltaje. ¿Y cómo voy a saber cuál es el tiempo y cuál es el voltaje de cada onda? Bueno, es sencillo. Tengo que recordar que cada cuadrado pequeño, es decir, cada milímetro de mi papel de inscripción, yendo a 25 milímetros por segundo, va a valer 0,04 segundos. ¿Ya? 40 milisegundos. Ahora todo el mundo trabaja con milisegundos, así que nosotros también trabajaremos así. Con 40 milisegundos. Entonces, cada cuadrado pequeño vale 40 milisegundos. Yo tengo una onda que comienza acá y termina acá. Como sé que esto es de frente a un cuadrado grande, ya voy a recordar que un cuadrado grande va a ser de 200 milisegundos. ¿Ok? Entonces vamos a contar el tiempo de nuestra onda que hemos dibujado. La onda comienza acá. No tiene que iniciar en el filo para que yo lo cuente. Apenas lo toca y ya yo lo cuento como si fuera un cuadrado completo. Entonces, un cuadrado, 2 cuadrados, 3, 4, 5. 5 cuadrados por 0,4 es 0,20. Entonces, ¿cuánto mide esta onda de tiempo? 200 milisegundos. Ahora también puedo tener voltaje. Así como cada cuadrado de largo me mide 0,04 segundos, de alto me va a medir 0,1 milivoltios. ¿Ya? 0,1 milivoltios.
Entonces vamos a contar nuestra onda acá. 1, 2, 3, 4 y acá apenas lo toca, pero ya lo cuento, 5. Entonces, ¿cuánto tiene de largo? 3, 4, 5. Bueno, mal dibujado, pero no importa. 0,5 milivoltios. Entonces ya tengo el largo y ya tengo el alto de mi onda. ¿Y para qué me va a servir todo eso? Bueno, eso me va a servir para... Yo tengo que recordar más o menos el tamaño tanto de amplitud como de voltaje de cada onda. Y en base a eso poder orientarme un diagnóstico. Si veo una onda que normalmente debería medir máximo hasta 2,5 cuadrados, si me mide 4 o 5 cuadraditos de largo, entonces eso está mal. Si me mide, en cambio, debería medir 3 milímetros de alto o 5 milímetros de alto como nuestra onda, y mide más, se va hasta por acá, hasta por arriba, entonces también eso ya está mal. Entonces, para eso me sirve recordar el tiempo y el voltaje. ¿Ok? Eso es nuestra primera parte. Esto es simplemente de una manera más compleja lo que hemos explicado todo. En el electrocardiograma normal se va a caracterizar porque el papel va a ir a una velocidad de 25 milímetros por segundo, como ya hemos explicado. Cada cuadrado pequeño va a valer 0,04 segundos y 5 cuadrados grandes valdrán 0,20. Si lo ves en milisegundos, que es lo que la mayoría ve ahora, 40 milisegundos un cuadrado pequeño y 200 milisegundos un cuadrado grande. ¿Qué más? Cada cuadrado pequeño va a ser 0,1 milivoltios, por lo tanto 10 milímetros va a ser 1 milivoltio. Y en el electrocardiograma normal yo siempre voy a estudiar mis 12 derivaciones. Ya vamos a ver cuáles son. Y justamente son estas. Tengo la derivación. Las derivaciones frontales fueron las primeras que salieron. Fueron las primeras que se diseñaron. Y yo tengo 6 derivaciones frontales. Pero las 3 primeras que se idearon fueron por Einthoven. Einthoven dijo: yo puedo medir la actividad eléctrica del corazón. Voy a voy a encerrarlo, mejor dicho, en un triángulo equilátero donde el corazón va a estar al centro de este triángulo. Esas fueron las bases del electrocardiograma actual. Todo lo demás ha sido una modificación en base a eso, a lo que comenzó Einthoven. Y yo voy a tener 3 derivaciones frontales bipolares principales, que son las de Einthoven. Voy a tener D1, de dedo, D1, que va a ir del brazo derecho al brazo izquierdo. Como este vector es de despolarización, la cola es negativa y la cabeza es positiva. Entonces va de derecha a izquierda. D1. D2 va a ir del brazo derecho a la pierna izquierda. Igual. Cola negativa, cabeza positiva. Entonces en el lado derecho todo es negativo. Tanto D1 como D2. D3 es del brazo izquierdo a la pierna izquierda. Cola negativa, cabeza positiva. Entonces, ya hemos visto en el brazo derecho todo es negativo, en la pierna izquierda todo va a ser positivo. En el brazo izquierdo va a depender de 1 positivo y de 3 negativo. El corazón va a estar acá al centro y como esto es un triángulo equilátero, cada ángulo, ¿cuánto es? 60 grados. Pero luego salieron las llamadas derivaciones monopolares o unipolares, que complementaban al triángulo de Einthoven, ya que luego se descubrió que no era exactamente como lo describía él, que el corazón estaba al centro de su triángulo, que con eso podía medir la actividad eléctrica correctamente. Salieron estas derivaciones unipolares y estas se colocaban al centro del corazón, del centro del triángulo hacia una extremidad específica, obviamente cortando el triángulo de Einthoven en la mitad. ¿Ya? Lo cortaban por la mitad en 2 triángulos iguales. Obviamente este ángulo ya cuánto valdría, ya no valdría 60, sino valdría 30. Como es un triángulo equilátero, la altura era igual a la bisectriz, ustedes la acuerdan por geometría. Entonces este ángulo sería de 30 grados. Y salieron 3 y las ampliaron. Cuando las amplían ya dejan de ser monopolares y se hacen bipolares. Tengo 3 igualmente. La ABR, que va
hacia el brazo derecho, por eso es R. L, que va hacia el brazo izquierdo. Y F, que va hacia la pierna izquierda. La A significa ampliado, es decir, ha dejado de ser monopolar para ser bipolar, como las derivaciones de Einthoven. Entonces vamos a ver las derivaciones frontales. Las 6 primeras derivaciones que tengo. Tengo el triángulo de Einthoven y yo los puedo cruzar. Entonces vamos a cruzarlos. De 1, de 3 y de 2. ¿Ven? Un centro acá y cada ángulo de 60 grados. Igual. Y los cruzo. Esta ya vendría a ser mi abscisa. La abscisa, ¿no? De 1 entonces es la abscisa. Y tengo las otras. Recuerdan, ABF se dirigía hacia la pierna izquierda. ABL se dirigía hacia el brazo izquierdo y ABR se dirigía hacia el brazo derecho. Entonces con esto ya he ordenado y he cruzado las 6 derivaciones principales frontales que tengo en el cuerpo, en el electrocardiograma. Y ven, ABF es perpendicular a D1 y por lo tanto, si esta era la abscisa, esta es la ordenada. Entonces tengo un plano cartesiano prácticamente, con las flechas indicándome ángulos distintos. Entonces, ¿qué derivaciones son cada una? Tengo D1, D2, D3, ABF, ABL y ABR. Y estas siempre son perpendiculares una a otra. ¿Cómo los voy a recordar? Con esta mnemotecnia que tenemos acá. Los ordeno en orden alfabético y en orden numérico. Alfabético acá y numérico acá. 1, 2, 3. Y alfabético es F, L, R, obviamente. La F va antes, la L va antes y la R al final. Entonces, con eso voy a recordar fácilmente quién es perpendicular a quién. D1 es perpendicular a ABF. ¿Ya? D2, que lo tengo acá, es perpendicular a ABL. Y D3 va a ser perpendicular a ABR. Y ahí tienen los nombres escritos como para que no se olviden. Este es D1. D1, ¿cómo va a ser? ¿Cuántos grados tendrá? 0 grados. Entonces vamos a dibujar un vector cualquiera. Yo dibujo mi vector hacia acá, que es exacto en D1, cae exactito en D1. Si este vector ha caído exactito en B1, ¿cuántos grados tendrá? Se dirige hacia D1, entonces mi vector tendrá 0 grados. Si lo dibujo hacia abajo, casi cerca a ABF, bueno, me salió checo, pero no importa, es casi cerca a ABF. ¿Cuánto será? ABF, ¿cuántos grados va a medir? Va a medir 90 grados. 90, ya. Entonces este medirá más o menos 89, 88 grados. ¿Pero va a ser positivo o va a ser negativo? Va a ser positivo. Pero tú me dirás, oye Sebastián, cuando a mí me enseñaron geometría, no sé si tú te acuerdas, porque ya hace tiempo que lo has llevado, pero hacia arriba siempre es positivo. Sí, eso les enseñaron en matemáticas, ¿no? Todo el mundo nos ha enseñado geometría, en aritmética, no me acuerdo en qué curso exactamente. Pero en medicina todo siempre es distinto. A todo el mundo le gusta cambiar todo y fregarte la vida y ver el mundo desde otro punto de vista. Entonces, de toda esta parte hacia arriba, desde D1 hacia arriba, es negativo. Y toda esta parte hacia abajo, más bien va a ser positiva. ¿Ya? Entonces, toda esta parte de acá, positivo. Toda esta parte de arriba, negativo. Entonces, este ángulo, ¿cuánto va a ser? Más 90 grados. Entonces, este vector que está cerca, póngale 87, 88 grados, pero positivo. Por eso lo dibujo hacia abajo. Más por el positivo que por los grados exactamente. Algo que te pueden preguntar es, ¿y si más bien mi vector va hacia acá? O sea, está a la altura de D1,
pero se aleja del vector. Si este era 0, ¿este cuánto será? 180. ¿No? 180. Pero tú me dices, Sebas, positivo o negativo. Está igual para ambos. Entonces le ponemos igual para todos los dos. Será más menos 180 grados. Así se pone en el electrocardiograma si es que a ti te dibujó un vector a esta altura. Más menos 180 grados. Y eso nos va a servir en la siguiente clase para hallar el eje cardíaco. Simplemente quiero que recuerden estas partes por el momento como una breve introducción. Espero que se haya entendido, entonces vamos a continuar. Ya hemos visto todas las derivaciones frontales. Ahora vamos a entrar a las derivaciones precordiales. Las derivaciones precordiales se diseñaron para complementar el estudio del electrocardiograma y van a ser 6 al igual que las frontales, entonces ya sumamos las 12 derivaciones que vimos al final. Yo voy a tener 6 derivaciones principales, pero por ejemplo puedo cambiar dependiendo del paciente. Si el paciente tiene una dextrocardia, o si tiene un infarto posterior, puedo agregarle por atrás más electrodos, pero eso ya lo ve el especialista. Nosotros vamos a ver la parte fisiológica normal. ¿Ya? ¿Dónde coloco los electrodos? Eso siempre le van a preguntar. ¿Dónde coloco los electrodos? Bueno, contamos. Primero, segundo, tercero, cuarto. Cuarto espacio intercostal derecho con línea paraesternal derecha, coloco B1. B2, cuarto espacio intercostal izquierdo con línea paraesternal izquierda. B4. B4 lo voy a colocar en la línea medio clavicular. Ustedes ya por anatomía saben cómo es la línea medio clavicular con el quinto espacio intercostal. Quinto ahora. Tú miras, hoy se va a estar pasado el B3. No. El B3 simplemente es una línea imaginaria en el punto medio entre B2 y B4. Ahí pongo mi electrodo de B3. Entre B2 y B4 trazo una línea imaginaria. En el punto medio coloco mi electrodo de B3. Así que no tiene una localización específica. B5 se va a colocar en el quinto espacio intercostal izquierdo en intersección con la línea axilar anterior. Y B6, quinto espacio intercostal izquierdo con la línea axilar media. Esos son los 6 vectores, las 6 derivaciones precordiales, las 6 derivaciones precordiales que se van a dibujar. Si no lo recuerdan, lo tienen en esa diapositiva. ¿Ya? Si quieren le ponen pausa y escriben todo lo que quieran. Ahora, lo que siempre les pueden preguntar es ¿qué electrodo o qué derivación me va a mirar las diversas caras del corazón? Y eso me va a servir para ver un infarto, por ejemplo. Yo tengo unas alteraciones típicas del infarto en D1 y ABL. Entonces, ¿dónde estará el infarto? Cara lateral alta. La cara lateral baja, ¿quién me la mira? B5 y B6. ¿Ya? B5, B6, precordiales. La cara anterior, como ustedes saben, el corazón está ligeramente rotado hacia la derecha, como que enseñándote el ventrículo derecho. Entonces la cara anterior, B3, B4. El septum. El septum interventricular lo voy a ver observando las derivaciones de B1 y B2. Entonces alteraciones del septum, por ejemplo un bloqueo de las de His, puedo verla en B1, B2. La cara inferior, y lo pongo en rojo porque no solamente ha sido preguntado en exámenes, sino también ha sido preguntado en rondas de visita médica, porque son uno de los más preguntados siempre. Cara inferior, lo voy a mirar en las derivaciones que me miraban hacia abajo, ¿se acuerdan? Nosotros ponemos acá acá está, nuestra imagen, y vemos cuáles son las derivaciones que estaban hacia abajo de 3 a BF y de 2. Entonces estas son las que me miran cara inferior, ¿ya? Y estas son las que me miraban lateral alta, ¿se acuerdan? Las que están hacia arriba, entonces. Y el último es el de cara posterior. El de cara posterior no me han preguntado y no viene tanto, pero ustedes ahí tendrían que ver una imagen en espejo. Es decir, girarían el electrocardiograma, lo voltean de esta manera, ¿no? Lo hacen así como está girando ahorita la imagen, y lo miran de espalda el electrocardiograma y van a ver un descenso en B1 y B2, un descenso del ST. Esa es una imagen en espejo, ¿ya? Un infarto de cara posterior. No es muy preguntado y no muchos lo recuerdan, así que bueno, ténganlo ahí como dato. El que sí pregunten es cara inferior.
Entonces, habiendo visto eso de una manera muy resumida pero muy completa, vamos a ver las partes del El electrocardiograma se va a componer de ondas, segmentos e intervalos. Entonces, ¿qué es una onda? Una onda es cualquier manifestación de un vector de despolarización o de repolarización. Entonces es, por decir así, la manifestación electrocardiográfica de mi despolarización y mi repolarización. ¿Ya? Eso es una onda. Es cualquier elevación anormal que tenga el electrocardiograma. Si es una sola fila, una línea isoeléctrica, ahí no hay obviamente ondas y por lo tanto no hay actividad eléctrica. Pero la onda me indica eso, me indica actividad eléctrica del corazón. Segmentos. El segmento sí es eso, una línea isoeléctrica. El segmento significa que por ahí en ese momento no hay actividad eléctrica, no hay ni despolarización ni repolarización. Y un intervalo es un segmento más una onda. Entonces, puede ser, por ejemplo, la onda P más este segmento de acá, el complejo QRS más este segmento más esta onda, todo eso sería el intervalo QT, que son los dos más usados. El segmento PQ o PR, en caso de que no hubiera onda Q, y el intervalo PR y el intervalo QT. ¿Ya? Todos esos son los dos intervalos más utilizados. Entonces ya sabemos que es una onda, que es un segmento, que es un intervalo, y vamos a estudiar uno por uno. Onda P. La onda P es la primera que ustedes van a ver cuando vean el electrocardiograma, ¿no? Como lo tienen en la imagen de acá. La primera que se dibuja es la onda P. La mayoría del electrocardiograma no se ve tan bonito como esto, pero al menos nos sirve de manera didáctica. ¿Qué representa la onda P? La onda P me va a representar la despolarización auricular. ¿Y en qué sentido va a ir la despolarización auricular? Va a ir en este sentido de acá. De arriba a abajo, de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante. Esa es la disposición habitual del vector de despolarización auricular. De arriba a abajo, de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante. Tiene una forma redondita esta onda, como ustedes habrán visto, imagen anterior. Y tanto de duración como de voltaje es de 2.5 milímetros. ¿Ya? O sea, 2 cuadraditos y medio. Si dura más, patológico. Tanto de tiempo como de voltaje. ¿Y en tiempos cuánto será? Bueno, eso será 100 milisegundos. De duración en tiempo y 2,5 milivoltios de voltaje. Este dato sacado del libro Electrocardiograma de Vélez es muy importante que ustedes lo recuerden porque nos va a servir para lo que es ritmo sinusal en el electrocardiograma, o sea, nuestro estudio del electrocardiograma. La onda P siempre va a ser positiva en las derivaciones inferiores. ¿Cuáles eran? D2, ABF y D3. ¿Recuerdan? Como el vector va de arriba a abajo, siempre va a marcar positiva en estas. Si no lo hace, es porque hay algo patológico ahí. Y siempre es negativa en ABR. ¿Se acuerdan que ABR era esta línea de acá? De nuestro electrocardiograma. Entonces, yo tengo el electrodo acá, pero mi onda se está alejando de este electrodo, entonces siempre va a ser negativa en ABR. Si la marca positiva es porque hay algo malo. Y en B1, como B1 estaba por acá, depende de qué tan inclinado o no esté la onda P, puede ser isobifásica. ¿Qué era isobifásica? Perpendicular al vector de despolarización. Era igualmente negativa que positiva. Un vector de una deflexión negativa del mismo tamaño que una deflexión positiva. ¿Ya? Eso era mi onda P. Esa es la onda P. Tienen esta onda pequeña acá. Más o menos. Más redondita, obviamente. Ya, así. Entonces, tú me vas a preguntar, oye Sebastián, ¿esa onda P es de la aurícula derecha o de la aurícula izquierda? Bueno, muy buena pregunta la que me has hecho y yo te voy a responder de la siguiente manera. Es de ambas. La primera parte va a corresponder a la primera aurícula que se despolarice y la segunda a la segunda aurícula, obviamente, que se despolarice. ¿Cuál es la primera que se despolariza? ¿Dónde está el nodo sinusal? ¿Dónde está el nodo sinusal? En la aurícula derecha. Entonces, ¿cuál es la primera parte de mi onda P? La despolarización de la aurícula derecha. Y la segunda parte va a ser la despolarización de la aurícula izquierda. Entonces,
¿Por qué es importante que recordemos esto? Porque yo puedo tener enfermedades, o sea, crecimiento auricular, hipertrofia de la aurícula, tanto derecha como izquierda. En el caso del crecimiento de la aurícula izquierda, en la aurícula izquierda, ¿qué va a pasar? Se despolariza la derecha y se debería despolarizar la izquierda, pero demora tanto porque está tan crecida la aurícula que la aurícula derecha debe decir, oye, me aburrí de esperar que te despolarices ya. Y recién ahí comienza a despolarizarse la izquierda. Dice, oye, es que me demoré porque tengo demasiado músculo. Entonces se va a caracterizar por ser una onda, no de esta forma, pero sí va a tener esta jorobita. Y se va a caracterizar más bien porque es amplia en tiempo. O sea, tiene más de 2.5 milímetros de largo. Y la despolarización de la aurícula derecha, bueno, la aurícula derecha, cuando hay hipertrofia de aurícula derecha, más bien va a decir, ya, yo me despolarizo y me despolarizo más y más y más, y la aurícula izquierda, ya, párale. Entonces acá va a haber un tiempo normal, porque la aurícula izquierda no va a hipertrofiarse, por lo tanto no va a haber crecimiento de aurícula izquierda, y por lo tanto el tiempo, en cuanto a duración, va a ser normal. Pero la amplitud es lo que va a estar incrementada, porque la aurícula derecha se está despolarizando por más tiempo, porque obviamente hay mayor cantidad de músculo auricular. Entonces esa es la diferencia. Entonces esa sería la importancia de saber nuestra onda P. ¿Ok? Además que también se puede alterar en trastornos hidroelectrolíticos, entre otras cosas que ya ustedes verán cuando estudien electrocardiograma patológico en medicina interna. Por ahora vamos adelantando esta parte nomás. El complejo QRS. El complejo QRS va a ser todo lo que represente la despolarización ventricular. Pero el ventrículo, como es un músculo con tanto miocardio, va a tener 3 vectores principales. Y cada vector me va a dibujar una onda principal. La onda Q es la primera onda que yo veo en mi EKG y representa la primera deflexión negativa. Es decir, yo tengo un complejo QRS, la primera onda negativa que yo vea en el EKG, eso es la onda Q. ¿Ya? Características de la onda Q. Va a representar la despolarización del septum interventricular. ¿Y qué características va a tener? Que no va a ser mayor de 3 milímetros, ni mayor de voltaje, ni mayor de 0,4 segundos de ancho, excepto en D3, porque en D3 es donde mejor se ve esa onda. ¿Ya? Cuando vean infarto agudo de miocardio, también puede ser indicador de tejido muerto. Entonces, ¿qué otro dato deben recordar del onda Q? Que el onda Q nunca debe ser más de 1/4 del tamaño total de la onda R. Por ejemplo, en este electrocardiograma, ¿cuántos cuadrados hay acá? 1, 2, 3, 4, 5 de la onda R y solo 1 de la onda Q, entonces esta onda Q es normal. ¿Por qué? Porque la onda Q nunca debe ser mayor de 1/4 de la onda R. Si tiene más de 1/4 de la onda R, eso es una onda Q patológica, ¿ya? Posiblemente eso indique ya una necrosis de un infarto agudo de miocardio ya establecido. Entonces son las características que deben saber de la onda Q. Sobre todo esta, porque esta es la que más le preguntan en los exámenes de fisiología, despolarización del septum interventricular. Eso es lo que representa mi onda Q. La onda R se define como la primera deflexión positiva. Y esta va a representar la despolarización de las paredes libres. Entonces, la onda Q, despolarización de septum. La onda R, despolarización de paredes libres. Características de la onda R. No va a ser más de 15 milímetros obviamente de alto en las derivaciones frontales y tampoco más de 25 milímetros en las derivaciones precordiales. Es decir, no debe medir más de 1,5 milivoltios en las frontales ni más de 1,5 milivoltios en las precordiales. De 2,5 milivoltios, perdón, en las precordiales. ¿Ya? En las precordiales es donde más grandes se ven. ¿Y qué característica va a tener la onda R? Bueno, cuando yo vea mi EKG, imaginemos que este es el septum, este va a ser B1, el ventrículo, este es B1, B2, B3, B4,
B5 y B6. La característica de la onda R es que la onda R va a ir creciendo conforme van pasando las precordiales, pero en B4 va a ser su máximo ápice y luego va a volver a bajar un poco en B5 y B6, ¿ya? En B4 va a tener su máximo ápice, comienza a incrementarse en tamaño, B1, B2 es más grande, B3 es un poco más grande y B4 ya es su máxima expresión. En B5 baja un poco de nuevo y en B6 baja otro poquito. ¿Ya? Esa característica va a tener la onda R en un electrocardiograma normal. ¿Y qué me va a representar? La despolarización de las paredes libres. Entonces acá tengo mi onda R. ¿Qué es la onda R? La primera deflexión positiva. Luego tengo la onda S. La onda S se define como una deflexión negativa luego de una positiva. Y como característica es que no debe exceder los 12 milímetros de voltaje en las precordiales derechas, es decir, en B1, B2. Su máxima expresión va a estar en B2 y va a representar la despolarización de las bases cardíacas. Pero ahora yo te pongo este EKG. Onda R, obviamente porque es la primera deflexión positiva. ¿Y esta qué sería? ¿Una onda Q o una onda S? Tú dirás, bueno, tú me dijiste que la onda Q es la primera deflexión negativa. Entonces, como no hay ninguna onda atrás, esta debería ser la primera negativa, entonces es una onda Q. Pero después otro dice, no, porque tú también dijiste que la onda S es la primera deflexión negativa luego de una deflexión positiva. Entonces, ¿qué sería? Guíense de esta. Esta sería una onda S, ¿ya? La onda Q siempre tiene que ir antes de la R, porque si ya se dibuja una R, la siguiente que aparezca definitivamente va a ser S, no va a ser Q. Q es la primera negativa que tengo que aparecer y ver sí o sí en el EKG. Entonces, ven acá la definición de la onda S. Onda Q, primera deflexión negativa. Onda R, primera deflexión positiva. Y onda S, deflexión negativa luego de una deflexión positiva. Entonces, en esta imagen es para que vean cómo es la despolarización ventricular. Esta imagen la he usado de las diapositivas de otro doctor, pero como es muy didáctica, en realidad me gusta bastante y la puse. ¿Te recuerdan que yo tenía 3 vectores? En la aurícula era solamente un vector que iba en este sentido. Acá los vectores van en distintos sentidos y en distintas, obviamente, grados, y cada uno representaba otra cosa. El primer vector, que es el vector del septum, me dibujaba la onda Q. ¿Cómo va? Igual, de arriba a abajo, de atrás hacia adelante y de izquierda a derecha, ¿no? Vector de septum. El vector de paredes, como es grueso, acá ven esta flecha grande, es el vector más grande y por eso la onda R siempre es la más grande que yo voy a ver en el EKG. Va de arriba a abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante, casi como el de la aurícula. Y por eso es que, gracias a que este es el vector más grande, es que el eje también del corazón está dirigido en ese sentido. Ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Y finalmente, el vector de paredes me dibujaba la onda R. Y finalmente, el vector de bases me dibujaba la onda la onda S. ¿Y qué es la onda S? La deflexión negativa luego de una deflexión positiva. Va a ir en sentido totalmente opuesto, ¿no? De izquierda a derecha, de abajo a arriba, de adelante a atrás. ¿Ya? Vector de bases. Entonces, con eso habríamos terminado el primer paso, que es entender la onda P y la onda Q. Y cuando tú ves un EKG te van a poner distintos tipos de onda. Cuando tú tengas una onda pequeña, de bajo voltaje, le vas a colocar una letra en minúscula. Entonces tengo acá R minúscula, que significa que la onda R es pequeña. Y S mayúscula, la onda S es profunda, grande, por eso es mayúscula, ¿ya? ¿Qué más puedes ver? Esta de acá, mira, QS. QS, vas a ver que es una sola deflexión negativa profunda. ¿Y por qué le ponen QS? Bueno, porque la onda Q se define como la primera deflexión negativa. Listo, entonces eso sí cumple. Pero la onda Q no debería ser mayor de 1/4 de la onda R. Pero no hay onda R, entonces 0. 1/4 de 0 es 0. Entonces no cumple esa parte. La onda S no tiene relación con la R, entonces puede ser el tamaño que quiera.
mientras no exceda los 17 milímetros de las precordiales derechas. Pero se definía como la primera deflexión negativa luego de una deflexión positiva, y acá no tengo deflexión positiva, entonces esto que finalmente que es QoS. Como no supieron, ya le dejaron QS. Entonces una onda profunda sola y negativa es una onda QS, así se llama coloquialmente. ¿Qué más ves de interesante? Mira esta onda R. Esta se llama R mellada. ¿Por qué se llama R mellada? Porque nunca llega a descender, siempre se queda encima, o sea, siempre es una deflexión positiva, pero hace más de una. Pero todas son positivas, entonces le llaman R mellada, porque aparenta una M, como ven acá. ¿Qué más? Ven acá el QS mellado, igual, ¿no? Como no supieron, le dejaron QS, y como tiene más de una, si tú lo ves de cabeza, aparece una M, entonces QS mellado. Y este de acá, miren, dos deflexiones positivas, ambos, dos deflexiones positivas y una negativa. Entonces, primera deflexión positiva, R, muy bien, Sebastián me enseñó bien. Deflexión negativa luego de una positiva, S, muy bien, me sigue enseñando bien. Y esta no me has enseñado. Quiero mi plata de vuelta. No, aguanta. La R' va a ser cualquier otra onda positiva que se pueda dibujar en el mismo complejo. Generalmente solamente es una más. Entonces, para no ponerle otra letra y no complicarte la vida, le pusieron R'. Entonces tengo acá un complejo R, S, R'. ¿Ok? Esto es uno de los que más vas a ver cuando veas patológico, porque es característico de los bloqueos completos de la rama del haz de His, ya sea derecha, izquierda, depende del vector. Disculpe por esa bulla, fue mi celular. Entonces, como decía, este complejo RSR' lo vamos a ver fundamentalmente en los bloqueos completos de la rama del haz de His, dependiendo de dónde lo veamos, dependiendo de la derivación, puede ser de rama izquierda o de rama derecha. Eso ya lo van a ver en electrocardiograma patológico. Entonces ya casi para terminar, miren que ya estamos avanzando muy bien. Estamos en la onda T. La onda T va a ser la repolarización ventricular. Entonces el ventrículo debe ser despolarizado, pero se tiene que repolarizar. Y a todo esto tú me dices, oye Sebastián, un momento. Ya, está bien, la onda T es la repolarización ventricular, pero ¿y la repolarización auricular? ¿Dónde está? Bueno, yo tengo acá mi onda P, y acá debería estar la repolarización. Sumar que feo, no importa. Así de fea es la onda en realidad. Acá debería estar la repolarización auricular. Pero ¿qué pasa? ¿Quién está encima de esto? Mi complejo QRS. Entonces, ¿qué tengo que recordar yo de acá? Que la onda de repolarización auricular sí existe, pero está tapada por el complejo QRS. El complejo QRS, como es obviamente de mucho mayor voltaje que la onda de repolarización auricular, el electrocardiograma va a decir a quién prefiero, a quien me da 5000 o el quien me da 50 soles. No, obviamente voy a irme hacia el que me da 5000. Entonces a él es al que apoyo, a él es al que dibujo en el electrocardiograma. ¿Ya? Por eso no se ve normalmente la onda de repolarización auricular. Es más prominente en las derivaciones precordiales, tiene un ancho de 0,10 a 0,25 segundos y un alto de 0,5 milivoltios. Esto no me preguntan mucho, lo que preguntan sobre todo es lo que está en rojo, que va a ser que siempre va en el mismo sentido que el complejo QRS. ¿Y por qué? Bueno, entonces voy a poner pausa para dibujar un momento mi ventrículo, porque si me sale feo no lo quiero borrar. Listo, entonces ahí está dibujado nuestro ventrículo. Me demoré como 10 minutos, nada, mentira. Ya, entonces tenemos nuestro ventrículo y teníamos esta, que es nuestro vector de despolarización. El vector de despolarización iba, o va normalmente de endocardio a epicardio. ¿Ya? En ese sentido va, con la cola negativa y la cabeza positiva. Pero lo que voy a dibujar a continuación va a ser la razón por la que la onda T siempre debe ir en el mismo sentido que el complejo QRS. Por esto. Porque mi vector de repolarización ventricular, solamente el del ventrículo, va a ir de
epicardio a endocardio, en el sentido completamente opuesto. ¿Ya? Este iba de adentro para afuera, este va de afuera para adentro. ¿Y qué característica tenía nuestro vector de repolarización, si recuerdan? Era exactamente opuesto al de despolarización. El de despolarización tenía la cola negativa y la cabeza positiva. Acá es al revés. Acá tengo la cola positiva y la cabeza negativa. Entonces, esa es la razón por la que nuestro electrocardiograma siempre va a tener la misma dirección, complejo QRS, que la onda T. Por ejemplo, yo dibujo un electrodo acá. Acá tengo mi electrodo. Obviamente este es negativo, ¿no? La parte negativa está mirando. Por lo tanto, mi complejo QRS, ¿cómo se dibujará? Negativo. Una onda S profunda. Porque se está alejando. La parte negativa va a ganar. Y en la repolarización también va a ganar la negativa, porque el vector se está acercando, pero la cabeza es negativa, entonces también la onda T va a ser negativa. Ahora dibujo un electrodo por acá, lo pongo acá. El vector de despolarización se acerca al electrodo, entonces me dibuja la onda R grande, bonita. Y el vector de repolarización se aleja. Y al alejarse, la parte positiva es la que va a predominar, porque la cola era positiva en el vector de repolarización. Entonces la onda T también se va a dibujar positiva. Y esa es la razón fundamental de por qué la onda T siempre va a ir en el mismo sentido que el complejo QRS. ¿Ok? Entonces esa puede ser pregunta de examen y siempre puede ser pregunta en la que muchos caen. Por eso ténganlo presente. La onda U es una que nadie pregunta. Puede aparecer en trastornos de potasio. Y es una onda positiva de escaso voltaje que se observa siempre en las derivaciones precordiales siguiéndole a la onda T. ¿Ya? No es que siempre aparezca, sino que siempre aparece siguiéndole a la onda T. No se sabe un origen exacto, pero se cree que se forma por la repolarización tardía de los músculos papilares. Entonces acá tengo la onda U. Como ven, es una onda de bajo voltaje, prácticamente ni se ha dibujado acá. Pero sí puede aparecer en trastornos de potasio, por ejemplo. ¿Ya? Ahí sí sería obviamente una onda U patológica. Ya hemos visto las ondas, vamos a hablar ahora de los intervalos. Los intervalos, como les dije, ¿qué es un intervalo? Es una onda más un segmento. El intervalo PR siempre debes recordar la duración. Solamente importa eso, la duración de los intervalos. ¿Cuánto dura? La duración del intervalo PR va a ser de 120 a 200 milisegundos, o sea, de 0,12 a 0,20. ¿Ya? Eso es uno de los pocos que realmente vale la pena que te acuerdes la duración. De ese y del complejo QRS. El complejo QRS dura siempre menos de 100 milisegundos. ¿Ya? El QRS dura menos de 100 milisegundos. La onda P dura menos de 2,5 milímetros. Y el PR dura entre 120 y 200. Y acá tienes el intervalo PR. Comienza cuando inicia la onda P y termina cuando va a iniciar la onda Q. Acá. O sea, todo esto me va a indicar el intervalo PR. ¿Por qué es importante que recuerdes la duración? Porque en los bloqueos de primer grado, por ejemplo, va a haber un aumento del intervalo PR. El intervalo PR va a durar más. ¿Por qué? Porque obviamente como hay bloqueo aurículo-ventricular, mi nodo aurículo-ventricular va a estar fallando. Y el potencial de acción va a demorar más en pasar de aurícula a ventrículo. Entonces tengo la aurícula acá y el ventrículo acá, comenzando la onda Q. Entonces, como va a demorar más, mi intervalo PR se va a ampliar. ¿Y cuándo se va a cortar? Va a ser menos de 0,12 en los síndromes de preexcitación, lo que vimos en la clase pasada, por ejemplo, el síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Ok? Entonces, ese primer intervalo PR. El segundo intervalo va a ser el intervalo QT. El intervalo QT va a representar toda la sístole ventricular, toda la contracción ventricular y también tanto despolarización como repolarización. Todo eso me va a enseñar el intervalo QT.
obviamente va a estar en relación a la frecuencia cardíaca y la duración va a ser más o menos esta, de 0,35 a 0,44 segundos. Pero yo siempre tengo que hacer un intervalo QT corregido. Generalmente cuando la frecuencia cardíaca es normal, no se suele utilizar el QT corregido, pero algunos ya lo comienzan a usar como parte de la rutina diaria para evitarse problemas. Porque siempre un síndrome de QT largo va a ser indicativo de probable muerte del paciente. Así que usted nunca debe dejar que su paciente se quede con un QT largo porque es mortal. ¿Ya? ¿Y qué significa el QT corregido? Bueno, yo voy a hacer esta fórmula. Mi QT que me salga normal en mi electrocardiograma lo voy a dividir sobre la raíz cuadrada del RR. O sea, ¿cuántos cuadraditos hay entre un complejo QRS, la onda R, y el siguiente complejo, obviamente de la misma derivación? Digamos, yo veo mi derivación de 2, y en la derivación de 2 veo mis dos complejos QRS. Y va a haber, vamos a poner un número que salga exacto, digamos 16 cuadraditos de división entre R y R. Entonces la raíz cuadrada de 16, 4. Mi QT, ¿no?, que me va a salir, digamos que me salga 300 milisegundos, ya 280 para ser bueno, 280 entre 4 va a salir 70 milisegundos como QT corregido. Lo normal es que el QT en hombres corregido sea menor a 450, nos salió 70, entonces está bien. Y en mujeres menor a 470 milisegundos, nos salió 70, así que está perfecto. Más bien tiene un QT muy prolongado, muy corto también. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que hacer esa fórmula. Cuentan los RR que hayan entre una misma derivación, una R y otra R, la cantidad de cuadraditos chiquitos, le sacan la raíz cuadrada y eso va a ser el denominador. El numerador, ¿cuál va a ser? El QT que les dé el electrocardiograma. Esto no es pregunta de examen nunca en fisiología, pero siempre les va a servir para lo que es patología, EKG patológico. Entonces, espero que se haya entendido esta parte del electrocardiograma. La siguiente clase ya va a ser sobre cómo leer correctamente un electrocardiograma. Esta parte fue introductoria nada más, pero siempre es la más larga, porque lo demás es sencillo una vez que entendemos esta parte. Entonces espero que les haya sido de utilidad, espero que hayan aprendido un poco. Saben que las dudas siempre pueden escribir al inbox del grupo Atlas o al inbox de mi Facebook también. No hay problema, les responderemos a la brevedad. Ok, muchas gracias y nos veremos en la siguiente clase.